Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestra Academia MAC Reformada con el módulo número 2 de Interpretación Bíblica, que hoy día tenemos la clase número 3. La clase número 3. Antes quisiera poder compartir un pensamiento. El famoso escritor inglés C.S. Lewis, reflexionando sobre las motivaciones de esa actitud, la actitud eh, que objeta a Dios, él decía que el hombre se acercaba a Dios como el acusado se acerca al juez. Pero el hombre moderno y posmoderno, el hombre actual, eh, los roles han sido reversados. El hombre es el juez y Dios está sentado en el banquillo de los acusados. En este juicio es probable que Dios termine condenado, pero lo importante es que en realidad el hombre está en el banquillo y Dios es el juez. Eso decía C.S. Lewis. Muchas veces, hermanos, el problema hermenéutico, el problema de interpretación, no es el entender el significado del texto, sino la aplicación. Muchos entienden lo que Dios dice del texto, pero tratan de darle vuelta al texto o justificarse ante el texto, porque en él el Señor demanda algo de quien ellos que demanda algo que ellos o que nosotros no estamos dispuestos a obedecer. Hay muchos que leen la Biblia como si fuera un libro mágico que provee soluciones para los problemas personales y terminan creando un Dios que genera emociones y pasiones, pero que no corrige, no enseña, que no habla y que no salva. En este sentido, es bueno recordar las palabras del profeta Isaías, en Isaías 55:8, que nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Amén. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Eso está relacionado con vuestra mente, que nuestra mente no es mi mente, que lo que yo dije en la Biblia es difícil que ustedes lo comprendan si no están en mi mente, si no están en mi corazón. Eso es lo que nos quiere decir. Es por eso, hermanos, que afirmamos que la función de cada cristiano, que es una persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en la obra salvadora de Jesucristo, no es decidir qué acepta o qué no acepta de la palabra de Dios. Tampoco el quitarle o añadirle, sino someterse a la autoridad de la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. También, hermanos, debemos ser cuidadosos, entendiendo que no hacemos hermenéutica o no hacemos interpretación bíblica en el vacío. Vivimos en sociedades donde interactuamos con diferentes cosmovisiones contrarias al texto bíblico. Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que tener el contexto histórico de lo que vamos a hablar hoy día muy fresco en nuestra mente, porque no podemos entender la Biblia conforme
a nuestro contexto histórico, ya que no fue escrita para nosotros, no fue escrita para nosotros sujetos históricos, sino que fue para los sujetos históricos del tiempo en que fue escrita las Escrituras. La mayoría de los miembros de nuestras iglesias no leen libros de filosofía. Eso es claro. Muchos no les gusta pensar. Muchos dejan su mente en la casa y van a la iglesia sin pensar. Pero sí ven películas como Avatar o series de televisión como The Big Bang Theory, o escuchan música de Lady Gaga, de los coreanos, etcétera, a través de los cuales son bombardeados con ideas panteístas, ideas wiccas, naturalistas, unitarias, relativistas y llenas de misticismo. De ahí surgen múltiples formas de sincretismo, de mezclas. Sincretismo significa mezcla, que muchas veces imponemos en el texto bíblico y que le damos un significado que no está en el texto bíblico. Nuestra interpretación debe ser intratexto, no extratexto. ¿Qué quiero decir con intratexto? Quiero decir que tiene que ser derivada del texto y no una extratexto que es derivada de nosotros y que nosotros hacemos hablar al texto bíblico lo que queremos que diga. Debe surgir del texto y no debe venir de fuera del texto bíblico. Amén. Bien, mis hermanos, dicho eso, voy a abrir mi compartir pantalla para que estudiemos este PowerPoint de esta tercera clase y última que tengo con ustedes. Bien, Iglesia o Academia MAC Reformada, la interpretación bíblica, módulo de la Academia MAC Reformada, es este segundo módulo de interpretación bíblica. Hemos visto ya teología bíblica en la interpretación, que vimos en la clase 1, donde vimos todo lo que conlleva esto de la teología bíblica y la interpretación, que nosotros interpretamos la Biblia con una teología, porque la Biblia se debe interpretar en base a una teología. Si usted cree en la teología dispensacionalista, va a tener una forma de interpretar la Escritura que es literal, Pero si usted lee la Biblia, si usted interpreta la Biblia con la teología bíblica, la teología del pacto, la va a interpretar de una manera diferente. Y una manera que nosotros consideramos más bíblica que la dispensacionalista u otro enfoque teológico. Lo que vimos las clases pasadas fue justamente en lo que descansa la interpretación bíblica, teológica bíblica, y es la que usamos, que es el método histórico redentivo, y este método histórico redentivo dijimos que es cristocéntrico y que descansa en los tres pilares de la revelación, que son el reino de Dios, el pacto y el mediador. Amén. Y después vimos vimos el método redentivo o el tema que es Cristo, que está en todas las escrituras, en todos los 66 libros. Y hoy día veremos las herramientas de interpretación. Las herramientas de interpretación. Ahí tenemos la clase número 3. Bien, hoy día vamos a ver dos tópicos.
El primer tópico es el contexto, que se divide en tres subdivisiones, por decirlo de alguna forma: contexto inmediato, contexto histórico y contexto canónico o literario. Y el segundo punto que vamos a ver hoy será la gramática, que nos referimos a gramática específicamente al léxico del hebreo original y del griego original. Y para esto veremos una herramienta digital que yo y en la iglesia usamos bastante, que es la página web www.logos.com. Bien, veremos entonces el contexto. Aquí es importante que digamos algo sobre el contexto. Los tres contextos de interpretación: el contexto inmediato, contexto histórico y contexto canónico. En los círculos cristianos se reconoce la importancia del contexto en la interpretación del texto. Por esto, hermanos, existe la expresión que dice que todo texto usado sin contexto es un pretexto. O sea, que todo texto bíblico que no respeta el contexto es un pretexto. El mismo texto bíblico nos enseña cómo un texto puede ser abusado de la manera más perversa posible. Un ejemplo es la tentación de Cristo, cuando fue tentado por parte de Satanás en el desierto. Ahí vemos que el diablo citó varios textos del Antiguo Testamento para tratar de parar la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos enseña que Satanás puede usar la verdad si ésta le sirve para sus propósitos, pero es un uso manipulador de la verdad. Entonces, de allí la importancia de respetar el contexto de la Biblia. Por eso, la semana pasada decíamos que la Biblia interpreta a la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma cuando respetamos la lectura de los 66 libros como un solo libro y respetamos y vamos leyendo la Biblia a través del contexto. Gloria al Señor. El diccionario define contexto como el entorno del cual depende el sentido y el valor de una palabra. Es por eso que decimos que la Biblia no puede ser leída como un diccionario. Y ahí la importancia de una clara teología bíblica que nos ayude a entender un determinado texto a la luz del Evangelio, del plan histórico de redención, de la historia de redención. Entonces ahí es importante, hermanos, algo que hemos recalcado en estas clases, que es tener un estudio panorámico de las Escrituras para interpretar la Biblia. Si usted no tiene una... no ha leído toda la Biblia, usted le será necesario poder guiarse con libros que hablen de la teología bíblica y no de una teología en particular. Por eso es bueno los libros que le mostraba yo la semana pasada. Hay personas que no están familiarizadas con el texto bíblico y en ocasiones abren un libro cualquiera de la Biblia y empiezan a leer en medio de cualquier capítulo. Ahora, lo irónico aquí es que esa misma persona no lee una carta o un email de esa forma y tampoco empieza a leer una noticia en el periódico, en el cuarto o quinto párrafo, pero sí lo hace con la Biblia.
Por eso decimos que entender el contexto, hermanos, es una parte vital de la interpretación bíblica. Y en términos de interpretación bíblica, no es solo necesario entender el contexto inmediato, sino también debemos entender el contexto histórico y también el contexto canónico. Ok, abro mi pantalla, comparto mi pantalla. Bien. Vamos a ver entonces el contexto. Contexto, ahí está. Contexto inmediato, contexto histórico y contexto literario o canónico. Canónico. Bien, el contexto inmediato nos referimos a que el contexto inmediato busca interpretar y entender lo que el autor humano quiso comunicarle a su primera audiencia. Aquí nos estamos refiriendo, por ejemplo, en el libro del profeta Amós, ¿a quién les estaba escribiendo Amós? Le estaba escribiendo a los habitantes de Jerusalén en el siglo VIII antes de Cristo. Entonces es a ellos los que el profeta Amós les habla en primera instancia, es su primera audiencia. Por ejemplo, en el libro de Mateo, el libro de Mateo, que es el Evangelio de Mateo, que fue escrito a los romanos por Mateo, ¿a quién va escrito? Hacia a los creyentes de Roma. Entonces, eso es importante que lo sepamos, sepamos cuáles son eh, cuál es la audiencia primera, porque tenemos que, entonces es importante que sepamos el contexto inmediato. Ya voy a explicarlo. Esto es una introducción. El contexto histórico nos estamos refiriendo a que debemos buscar y entender en qué momento del plan histórico de redención, en qué momento de la historia de Dios, en la historia de redención de Dios, Dios reveló este texto. Esto quiere decir, por ejemplo, si vemos que estamos leyendo el libro de Éxodo y nos encontramos con la ley de Moisés, entendemos que fue entre el pacto abrámico y el pacto de Moisés. Ahí, con esa luz, ellos entendían. Pero, por ejemplo, si leemos el Apocalipsis, ya tenemos casi toda la revelación. Ya, e incluso Apocalipsis toma muchos textos de Ezequiel, de Jeremías, del Antiguo Testamento, y los lee a la luz de la revelación que es Cristo. Gloria a Dios. Y el contexto literario es muy importante, o el contexto canónico, ya que enfatiza la importancia de interpretar los textos bíblicos a la luz de toda la Biblia. Por ejemplo, si yo estoy leyendo Marcos capítulo 16 y estamos leyendo la resurrección de Cristo, yo debo leer esta porción de la escritura con mi mente puesta en el Génesis, en el Apocalipsis, en todos los libros de la Biblia, y con mi mente voy sosteniendo voy haciendo ¿cómo se dice? Un barrido mental con mi mente de el tema principal de la Biblia, que es la redención, la historia de redención. Bien, hermanos, vamos a ver ahora el contexto inmediato. Bueno, la mayoría de nosotros
estamos de acuerdo que debemos leer la Biblia en su contexto. La pregunta es, ¿hasta dónde debemos buscar el contexto? La pregunta que nos hacemos también es, ¿será suficiente simplemente leer el versículo que le antecede y el que le sigue que estamos citando? Por ejemplo, eh, tomemos un texto de Hechos 17, verso 10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos. Nosotros en una lectura a priori entendemos que los hermanos viajaron de noche, eh, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, y ellos habían llegado y entraron en la sinagoga de los judíos. Eso es lo que nos dice el texto. Pero con el contexto inmediato entendemos mucho más. Por ejemplo, leamos los 3 versículos anteriores del versículo 6. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos son los que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades en la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. ¡Wow! Aquí vemos algo que aquí le encontramos ya sentido al versículo 10, porque ya sabemos cuál es la razón de que los hermanos los enviaran de noche a Pablo y a Silas. No los enviaron de noche porque les plació así, sino que lo enviaron de noche porque estaban detrás de ellos, estaba la policía, por llamarlos de alguna forma, detrás de ellos. Entonces, esto fue algo muy importante que, que nos hace ver el texto. Y después tenemos, por ejemplo, el versículo 11, que es que el contexto inmediato tiene que ver los versículos anteriores y los versículos posteriores, por ejemplo, y el 11 nos dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí nos está hablando acerca de qué? Está hablando acerca de los de Berea, de los hermanos de Berea, y habiendo llegado, los trajeron a la sinagoga de los judíos, y nos dice una característica importantísima que nos habla Lucas aquí acerca de los bereanos, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Estos más nobles se entiende como personas que eran que eran más preparadas en todo sentido. Entonces estas personas recibieron la palabra con solicitud, y hay una característica aquí que se desprende de esto, que eran más nobles, que eran más inteligentes, más intelectuales. ¿Y cuál es esa característica? Es escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Gloria a Dios. Qué bueno que tengamos, en mi oración, que tengamos así una congregación nosotros, hermanos. Bien, entonces la pregunta es aquí,
¿Será será suficiente simplemente leer el versículo que le antecede y al que le sigamos y al que le sigue para, tener una lectura, una interpretación del texto? No sirve para entender el contexto del texto. Sin embargo, deberíamos estar familiarizados con el párrafo que viene delante y con el que va después. Deberíamos también estar familiarizados con todo el libro de la Biblia en el cual se toma el pasaje. Y esto es interesante. Aquí hay un cuadro en que es concéntrico, va desde de menos a más. Primero encontramos la oración, que sería el versículo bíblico. Después tenemos que encontrar el párrafo. Después encontramos el capítulo o la sección en que se encuentra el párrafo. Después encontramos el libro en que se encuentra el capítulo y la sección. Y después tenemos que encontrar la coherencia con toda la Biblia. Perdón. Por eso, hermanos, es tan importante que vamos de menos a más, de menos a más. Partimos con el contexto inmediato y vamos abriendo, empezamos en la oración, empezamos en el versículo, luego el párrafo, luego el capítulo o la sección, luego el libro de la Biblia, que sea coherente con el libro de la Biblia, la temática, el propósito del tema de la Biblia, y que sea coherente, por supuesto, con el tema de la Biblia, que es la redención, la historia de redención. Ok. También en el contexto inmediato, tenemos que ver que la mayoría de los textos tienen un contexto inmediato dentro del párrafo en que se encuentran o los párrafos que lo rodean. Podemos tener en cuenta el contexto de todo el libro en el que se encuentra el pasaje, que es la unidad del texto como un todo, respecto a la cual podemos estar seguros de que somos los primeros escritores, de que los primeros escritores esperaban que los primeros lectores tuviesen delante de ellos. Tercero, a veces necesitamos, hermanos, tener en cuenta todo el contexto de la enseñanza de ese escritor para interpretar correctamente el texto. Existe el contexto de la información compartida. Esto quiere decir que el trasfondo que el escritor original compartía con sus lectores, perdón. Quinto, podemos observar el contexto de la revelación completa de Dios en la Biblia. Pero hermanos, es nuestro último paso, no el primero. Siempre empezamos de menos a más, así como el cuadro lo mostraba. Bien, vamos a ver algunos pasajes para revisar esto. Juan 10:10. Vamos a ver qué nos dice Juan 10:10. Bueno, yo me lo sé de memoria. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bien, si nosotros aquí vemos lo que nos dice el versículo 1 al 5, vamos a tener consideración, por ejemplo, ¿de qué ladrón está hablando? Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Leamos el versículo 1 al 5 de Juan 10. Dice: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mire,
ya nos está diciendo quién es el ladrón y salteador. Es el que no entra por la puerta. Más el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero, las ovejas oyen su voz y esas ovejas se llaman por su nombre. Y cuando las ha sacado fuera, a todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y el versículo 5 dice, mas el extraño no seguirán. ¿Quién es el extraño? Es el ladrón. Si no oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, aquí normalmente interpretamos a este ladrón como el diablo, como el diablo. Pero esto es un tipo. Nosotros decimos que en tipología es un tipo, pero la interpretación bíblica no está aduciendo al diablo acá, sino que está aduciendo a toda persona que no entra por la puerta de las ovejas, o sea que no es el pastor. Está diciendo que el que no es pastor, no es el pastor de las ovejas, es ladrón, es un salteador, es un extraño y al cual las ovejas no seguirán. Entonces, eso es importante. Número 2, vamos a ver Mateo 3:11. Mateo 3:11. Sin duda usted puede parar el video cuando usted le parezca necesario para anotar. Si es que quiere volver atrás, lo puede hacer cuantas veces quiera. Esa es la gracia de que esto sea en video. Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Bien, aquí tenemos la palabra el bautismo de fuego, el famoso bautismo de fuego. Para muchos que venimos del sector pentecostal, el bautismo de fuego es el bautismo del Espíritu Santo, es el bautismo en nuevas lenguas, es el bautismo de la unción del Espíritu Santo. Pero pregunto, ¿se refiere a una purificación o al otorgamiento de poder a los creyentes o a algo más? En este pasaje, el fuego nos va a decir, por ejemplo, leemos el versículo 10 y ahí está la respuesta, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz, los árboles, perdón, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Echado en el fuego, o sea, está hablando de un fuego purificador, de un fuego que limpia, de un fuego que todo lo consume. Y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí el fuego no se refiere a una manifestación del poder de Dios, sino que se está refiriendo a la purificación que hace el Espíritu Santo en el corazón del pecador y lo transforma en un creyente y en un vaso nuevo. Y dice, el verso 12 dice, su aventador, vale decir, su herramienta para echarle aire al fuego, está en su mano y limpiará su era. O sea, está diciendo que el Señor Jesús es el que alimenta ese fuego, ese fuego purificador que limpia su era y que recogerá su trigo en el granero y que además ese fuego quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Entonces, hermanos, es totalmente diferente a la interpretación que muchas iglesias tienen. La pregunta es,
¿Qué significa fuego con este contexto inmediato? Bueno, ya lo respondimos. Tercero, vamos a Apocalipsis 3:20. Esto está muy bueno, a mí me gusta mucho, hermanos, esta parte de los contextos inmediatos, porque de aquí sacamos la verdad del contenido y sin irnos al texto griego, al hebreo, sin irnos a un comentario, simplemente usando la escritura. Apocalipsis 3:20 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo, perdón, 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y celaré con él y él conmigo. Cuando Jesús toca a la puerta, pregunto, ¿está tratando de convertir a alguien? ¿Está tratando de convertir a alguien? Bueno, ¿a quién va dirigido este versículo? Nosotros también en el contexto de las iglesias latinoamericanas se ha usado este versículo para predicar en la calle y decir, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, por eso tienes que abrir la puerta de tu corazón, porque el Señor dice eso. Pero hermanos, un incrédulo no puede abrir la puerta de su corazón porque está muerto. Un muerto no puede abrir nada porque está muerto. Entonces este texto, ¿a qué le está hablando? Te está hablando a la iglesia de la Odisea, a una iglesia. La iglesia está viva, aunque está en pecado, pero está viva y tiene la posibilidad de abrir la puerta al Señor. Entonces es importante que entendamos el contexto para que entendamos a quién se dirige y qué es lo que nos quiere decir el texto bíblico. Por último, tenemos Mateo 18:18. Mateo 18:18. Lo vamos a aquí. Que nos dice, Mateo 18:18, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir Jesús aquí con atar y con desatar? Nosotros esa respuesta la tenemos que buscar en los versículos anteriores y en los posteriores. No podemos decir, es que yo creo que está atando al diablo, es que yo creo que está atando a Satanás o está desatando la bendición de Dios. No, no. Miren, vamos al contexto inmediato. Leamos el verso 15. Dice, por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, tiro a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Verso 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿De qué nos está hablando aquí? Nos está hablando del juicio que tenemos que tener entre la hermandad, un juicio disciplinado, un juicio santo. Y está hablando aquí de atar y de desatar, de juzgar a los hermanos. No está hablando de atar al diablo, no está hablando de desatar la bendición, sino que está muy claro, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Está hablando de un juicio, está hablando de que tenemos que disciplinar a nuestro hermano, tenemos que disciplinarlo con amor, por supuesto.
Y aquí Jesús nombra los pasos, los 3 pasos más. Si no te oyere, toma, número 1, primero, ve y repréndole estando tú el solos. Número 2, si no te oyere, toma aún consigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y número 3, si no lo oyere a ellos, dilo en la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, número 4, tenlo por gentil y publicano. Y ahí está diciendo, todo lo que atravese en la tierra será atado en el cielo. O sea que todo lo que hagamos en la iglesia, que todo juicio que se haga en la iglesia será hecho en el cielo. Gloria a Dios. Amén. Y el quinto, el cuarto dice, se refiere a cómo debemos atar demonios o se refiere a otra cosa. Bueno, no se refiere a atar demonios, hermanos, en absoluto, sino que se refiere a ejercer el juicio entre los creyentes. Bien, vamos ahora al contexto histórico. No puede interpretarse el significado de un texto con algún grado de certidumbre si no examinamos el contexto histórico-cultural. Cuando comenzamos nuestra interpretación de algún texto para comprender el trasfondo histórico, debemos considerar algunas cosas importantes. Y esto es importante. Esto escríbanlo, por favor. Escríbanlo y ténganlo en sus apuntes. Número 1, ¿quién escribió el libro? Número 2, la fecha en la que la escribió. Número 3, la situación económica espiritual de los oyentes del escritor. Estamos viendo los antecedentes históricos. La ubicación geográfica. El propósito del libro. ¿En qué tiempo histórico están los oyentes y el escritor y los aspectos culturales que nos ayudan a la interpretación? Hay muchas Biblias modernas que traen antes del libro, al comenzar el libro o la carta, tienen un pequeño apéndice que habla sobre el autor, la fecha estimada, los temas, hace un bosquejo, da una pequeña introducción al libro. Eso es importante porque lo sitúa usted dentro de la escritura, en el contexto histórico. Por ejemplo, aquí en mi Biblia, esta Biblia que tengo yo, que es una Biblia Reina Valera, aparece en el libro de Mateo y aparece en cada libro, aparece un pequeño bosquejo, un autor, fecha y temas. Y nos dice, Mateo, conocido también como Leví, escribió su evangelio con el propósito, aquí está el propósito del libro, de mostrarles a los judíos que Jesús era el Mesías. Perdón, corrección, yo dije que Mateo había sido escrito para los romanos. Me equivoqué, hermanos, me equivoqué. Fue escrito para los judíos, ¿ya? Así que si es que no lo notó, me equivoqué. No fue escrito para los romanos, fue escrito para los judíos. Ok. Y para mostrarles a los judíos que era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento porque cumplía las profecías hechas sobre él. Entonces ahí, con eso, nosotros podemos encontrar cuál es el propósito del libro y los aspectos que nos ayudan a la interpretación del texto. El examen histórico, cultural, que se puede realizar con 2 preguntas, siendo cada una más específica que la anterior. La primera pregunta es, ¿cuál es el medio histórico general en el cual habla el escritor? Anótelo. ¿Cuál es el medio histórico general en el cual habla el escritor?
Número 2, ¿cuál es el contexto histórico-cultural específico y el propósito del libro a estudiar? ¿Cuál es el contexto histórico específico y el propósito del libro a estudiar? La primera pregunta la respondemos. Hay preguntas secundarias importantes para determinar el contexto histórico-cultural general. Primero, la primera pregunta que nos tenemos que contestar es: ¿cuál es la situación general histórica que enfrenta el autor y sus lectores? Segunda pregunta: ¿cuál era la situación política, económica y social? Y para aquí tenemos que tener libros o ir a internet y buscar los aspectos culturales históricos de la época. Tercero, ¿cuál era la principal fuente de vida? Por ejemplo, nosotros sabemos que en Galilea era la fuente laboral, era la pesca y la agricultura. ¿Cuáles eran las principales amenazas y preocupaciones? Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, la principal amenaza eran los romanos, la principal amenaza eran los impuestos que les ponían los romanos. El conocimiento, hermanos, del medio histórico y cultural es crucial para responder estas preguntas fundamentales acerca del texto. La segunda pregunta es ¿cuál es el contexto histórico-cultural específico y el propósito del libro a estudiar? Un segundo paso, que es mucho más específico, es determinar el propósito específico de un libro. Varias preguntas secundarias son guías útiles que nos llevan a determinar el propósito específico de un libro. 1. ¿Cómo era el escritor? Por ejemplo, en el libro de Mateo sabemos que Mateo era un cobrador de impuestos. ¿Cuál era su trasfondo y su experiencia espiritual? Aquí lo dice que él era cobrador de impuestos y un día Jesús lo vio, le dijo, ven y sígame, y él, dejando todo, le siguió y desde ahí no volvió más a su antigua vida. O sea, hubo una conversión espiritual. Número 2, a quien les escribía, y aquí lo estamos leyendo, que escribía a los judíos, a los judíos. ¿Cuál era su intención al escribir un libro en particular? Esta intención de Mateo era de demostrar el cumplimiento de las profecías bíblicas del Antiguo Testamento en Jesús. Por lo general, hermanos, se puede descubrir que el autor y sus destinatarios, a partir de la información interna del texto y externa, que es la histórica. Bien, ahora vamos a pasar al tercer contexto, que es el contexto canónico. Este contexto canónico se llama canónico porque está en base al canon bíblico, al canon de los 66 libros de la Biblia. Nos dice y enfatiza la importancia de leer e interpretar los textos a la luz de toda la Biblia. Estamos leyendo Mateo y Mateo tiene que ser, coherente con los demás libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, en la interpretación, digo. Segundo, la interpretación de un versículo en particular no puede ser contraria, esto es lo que estamos diciendo, que no puede ser contraria a lo que leemos en el resto del canon bíblico, de los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo Testamento. Hay versículos que por sí solos quizás no tienen sentido para nosotros hoy día, pero cuando lo leemos a la luz de toda la revelación, sí entendemos lo que dice. Por ejemplo, ese típico versículo de Juan capítulo 11, que dice que Jesús lloró. Ahí está Juan capítulo 11.
Versículo 35, 11:35 dice, Jesús lloró. Ahora, no entendemos ese texto, pero sí lo entendemos a la luz de la revelación bíblica. Este punto es importante. En este punto es importante recordar la naturaleza progresiva de las Escrituras. La revelación es progresiva, va de menos a más. Y el tema promesa-cumplimiento que vemos a través de la historia de redención, que hay una promesa en Génesis 3:15, esta es la promesa de redención, y que la vemos cumpliéndose en Génesis, Éxodo, en Jueces, en Esther, en todos los libros de la Biblia. Gloria al Señor. Graham Goldsworthy, que es un escritor teólogo reformado, dijo lo siguiente: la conclusión lógica es que si la unidad de la Biblia tiene algún significado, el contexto correcto de un texto bíblico es la Biblia entera. Cualquier texto en particular tendrá mayor significado no solo cuando se relacione con un texto inmediato, sino también cuando se relacione con todo el plan de redención revelado en toda la Biblia. Gloria al Señor. Entonces está enfatizando este autor que nos dice que la conclusión lógica es que si la Biblia es una sola, el contexto de este texto tiene que ser en consonancia con todo el tema bíblico, que es la redención. La redención, que es el tema que es revelado en toda la Biblia. Bien, vamos ahora al segundo tópico de las herramientas. Ya vimos la herramienta del contexto, que es una importante herramienta de interpretación. Ya con eso ya podemos interpretar mediante las escrituras. Sin embargo, la parte gramática es muy importante y yo me voy a saltar la parte léxico sintáctica y todas las figuras gramaticales, que son muy importantes, pero yo no alcanzo a poder enseñarlas. Más adelante tendremos cursos y talleres para explicar esto, la gramática específica, la gramática bíblica, pero lo que me interesa aquí es enseñarles qué pasa con el hebreo y con el griego, por qué es importante el léxico hebreo y el griego original. Bueno, la Biblia fue escrita durante 2000 años aproximadamente y usó dos idiomas escritos, que fue el idioma hebreo y el griego. El Antiguo Testamento, por lo general, fue escrito en hebreo y algunas partes en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné antiguo. Es importante entender eso, entender que ambas lenguas están muertas. Ya tanto el hebreo bíblico está muerto como el griego bíblico está muerto, aunque existen versiones modernas de ambos idiomas. No se usaron estas versiones modernas en los tiempos bíblicos. Es importante saber eso. O sea, no porque usted sepa hebreo ahora, usted sabrá interpretar la Biblia. No, usted tiene que entender y interpretar la Biblia en su contexto histórico. Vale decir que tiene que aprender la lengua muerta y el griego también. ¿Ok? Es importante, hermanos, entonces, que nos acerquemos al texto bíblico original, ya que los idiomas modernos no nos ayudan a comprender el significado de las palabras en su contexto histórico. Así que, mis hermanos, es importante que podamos acercarnos al hebreo y al griego. No tenga miedo, no tenga miedo. Hay muchos de ustedes que no
saben que es más, la iglesia, muchas iglesias no hacen alusión los predicadores al hebreo o al griego. En nosotros sí, gracias a Dios, nosotros hace años que sí lo hacemos, porque con eso estamos enfatizando el texto de la Biblia y no lo que nosotros decimos que dice, sino lo que dice la Biblia. Y cuál es el contexto y el texto original. Y eso es lo interesante. Existen muchas herramientas digitales que nos ayudan a entender hoy el significado de las palabras en hebreo y griego. Y hay dos herramientas fundamentales que son dos libros que son importantes. Hay muchos más, pero están al alcance nuestro y que son dos diccionarios importantes para el estudio del léxico. ¿Qué me refiero con léxico? Me refiero al estudio de las palabras. Las palabras, eh, por ejemplo, una palabra en español como la palabra amor tiene 4 significados en griego. Tiene la palabra ágape, la palabra eros, la palabra filios y la palabra estorgos. Esas 4 palabras las tiene. Entonces, allí tenemos que ver cuándo las usa el texto. Ok, y está la concordancia Strong y el diccionario Bain. La concordancia Strong, que es esa, es una concordancia exhaustiva de la Biblia, es muy conocida, está también en instrumentos digitales, están en los programas digitales. Ahí está la concordancia Strong, que por ejemplo, te dice que esa palabra tiene su significado en hebreo, significa eso, y en griego significa esto otro. Y el diccionario Vine también es un diccionario expositivo. ¿Cuál es la diferencia con la concordancia? Que la concordancia solamente va con la palabra, te dice la palabra y esto significa, pero el diccionario expositivo es un diccionario palabra por palabra, pero que nos da un enfoque en las distintas contextos históricos inclusive del uso de la palabra, de esa palabra, que es muy importante también. Entonces, son dos herramientas que son fundamentales que nosotros tengamos para la interpretación bíblica, que se pueden encontrar también digitales. Por ejemplo, existe el software gratuito, la Eastword, que muchos de nosotros la tenemos, la Eastword, que es que ahí tenemos la espada del Señor con filo electrónico. Ahí está, es gratuita para que usted es un programa que se baja, se descarga, es un programa y que ahí tiene los diccionarios bíblicos, los tópicos, etcétera. Es muy importante esta herramienta. Yo la usé por muchos años, la usé por más de 15 años, esta herramienta, pero yo me vi con un problema. ¿Cuál problema? Es que yo le daba el significado que quería a las palabras y eso me jugaba también chueco. Pero, pero encontré otra herramienta que es mucho más, es más exacta y es la herramienta que voy a darles a conocer en esta clase, que es la herramienta de Logos Calogos. Es la dirección, está en la web, es www.logoscalogos.com. No tiene que descargar nada a su computador, se puede ver por celular, por móvil, por su PC, por su tablet, etcétera. Y es esta página, y esta página yo se las voy a explicar a continuación. ¿Ok? Voy a un segundo, voy a dejar de compartir para irme a
el software que vamos a compartir. Un momentito. Ahí estamos. Ok. Bien. Ahí estamos. Bienvenidos a Logos Calogos. Ok. Ahí está la www. Y bueno, fundamentalmente esta Biblia, ahí sale cómo usar este sitio, cursos de hebreo bíblico y griego. Bueno, a todo esto, el autor de este sitio es un amigo mío, yo lo conozco, es el pastor Daniel Lee, que es un pastor coreano que vive en Argentina hace muchos años, es misionero en Argentina, y él ha desarrollado y desarrolló esta web con para el estudio sintáctico de el lenguaje de la lengua del texto bíblico. Entonces, aquí está lo que decíamos, está el diccionario Strong y en hebreo y el diccionario griego y la Biblia interlineal. Aquí la Biblia interlineal, yo también les voy a mostrar una Biblia interlineal que tengo en papel, que es esta, que es el Nuevo Testamento, palabra por palabra. ¿Por qué el Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, aunque tenemos una versión que fue escrita en el 500 antes de Cristo, que fue la versión Septuaginta de la Biblia del hebreo al griego, ¿ya? Pero ahí está el Nuevo Testamento en griego. Y esta Biblia lo que básicamente es lo que aparece allí en el texto. Por ejemplo, ahí lo alcanzamos a ver, pero está con rojo el texto o en azul, el texto en español, claro, y arriba está el texto en griego. Bueno, eso mismo es lo que vamos a ver ahora. Pero antes vamos a echar un vistacito al diccionario del hebreo, pero el diccionario Strong. Este diccionario Strong, por ejemplo, si nosotros buscamos la palabra, no sé, busquemos la palabra Satanás. Satanás. La buscamos y nos sale la palabra, nos salen acá varias palabras y aquí encontramos Satán. Satán, que significa atacar, acusar, la definición y la pronunciación. Y aquí sale cómo se escribe el original, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos la palabra 78553, 7853 del código, la presionamos y nos lleva a la palabra Satán. Satán, que es atacar, que es acusar, que se refiere al acusador, al calumniador, aquel contrario. Entonces, esa palabra Satán es una palabra en hebreo que significa atacar. También está la palabra en hebreo también, Satán, que es la 7854, que significa ya adversario, que ya está hablando de el enemigo, el archienemigo de lo bueno. Está hablando y nos dice ahí la derivación de la 7853, que venía ya de la palabra que estábamos leyendo delante. Entonces aquí usted puede buscar por palabras, por ejemplo, si usted busca la palabra, qué sé yo, la palabra anhelo, anhelo, por ejemplo, aquí la palabra anhelar, la pronunciación AB,
y en la letra 15, y nos dice AB, que es la palabra desear, desear, anhelar. Entonces así va encontrando las palabras y luego aquí también en griego, por ejemplo en griego, encontramos aquí también usted puede buscar palabras. Si usted quiere buscar la palabra Satanás, por ejemplo, Satanás, y la buscamos aquí. Le da enter y aquí hay varias palabras interesantes para Satanás. Está la palabra atikidnos, que es oponente, específicamente Satanás. Y aquí nos dice la 476, nos dice oponente en un pleito judicial, específicamente Satanás como el archienemigo, como el adversario. Y aquí sale la palabra sin el versículo bíblico, ¿ya? Pero aquí usted encuentra estudios de palabras. Ok, eso lo encuentra aquí. Por ejemplo, yo había buscado la palabra amor, y aquí encontramos también varias palabras para la palabra amor. Encontramos la palabra agape, amor, etcétera. Por ejemplo, la palabra hijos, creo que es huíos, y la palabra tecnón. A ver si aquí encontramos hijos, hijo. Aquí estoy en el griego. Ah, ah, ah. Bueno, ahora vamos a ver en la Biblia, vamos a ir aquí en Biblia, vamos a ir a la Biblia interlineal y vamos a empezar por el Antiguo Testamento. Aquí vamos a empezar Génesis, por ejemplo, Génesis 1:1. Aquí el Antiguo Testamento es interesante porque en el hebreo se escribe y se lee de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Entonces dice, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, aquí está el texto en español de la Reina Valera, ¿cierto? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y aquí dice, en principio, no dice él, no tiene el artículo él, tiene la proposición en principio, que es un y que nos dice aquí, con esto lo pinchamos ahí y pasándolo encima, aparece sustantivo femenino singular absoluto, y eso nos habla de las cualidades del texto que mucho más adelante lo vamos a entender. Y aquí, por ejemplo, nos habla de la palabra principio. ¿Qué significa la palabra principio? La palabra principio es reshit, reshit, que significa cabeza. Primero, en lugar, en tiempo, en orden, en rango. Eso significa reshit. Es la palabra hebrea reshit. El principio creó, aquí creó, y aquí tenemos la traducción, es la palabra bará. O sea, que es que estamos leyendo esto en hebreo, es así, la palabra en, que se traduce como en, la palabra vi, que es en Bereshit Barak, perdón, en Bereshit bara, en Bereshit bara, la palabra Dios, que es la palabra Elohim, en Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios, la palabra en Bereshit bara Elohim et
Aquí tenemos el artículo, que es mudo, para la palabra cielos, que es la palabra shamayim. Entonces tendríamos en Bereshit, Barat, Elohim, Et, Samayim, y la palabra I es la palabra I, que es la pronunciación B, que tampoco tiene sonido, entonces queda y la palabra, el artículo la, que es también que no tiene sonido para nosotros en el español, y la palabra tierra, que es la palabra eretz. Entonces esto se pronuncia así, se lee, lo leemos así. En Bereshit bara Elohim et Shamayim eretz. Aleluya. ¿Qué fue lo que dijimos? Literalmente, textualmente, no dijimos esto, sino que dijimos lo que está en rojo. Dijimos, en principio creó Dios los cielos y tierra, y la tierra. Ok, vamos a ver un ejemplo más, un versículo aquí. Busquemos versículo 9, 9:3, a ver qué dice. Ya, dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes los ha dado todo. Entonces aquí no hay necesidad de leerlo en hebreo, no hay necesidad, si yo lo leí para demostrarles que no es difícil unir las palabras. Pero aquí dice, todo moviente, él vive para vosotros, será para alimento, como verde planta di para vosotros todo. Esa es la traducción literal del hebreo, y aquí está la traducción, ya eso, la traducción en español, que todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, así como para legumbres y plantas verdes. Aquí es interesante la palabra, será como, que dice alimento. Esa palabra que está traducida en el español como mantenimiento, aquí quiere decir alimento, y es la palabra 402 de la Strong hebreo, que es la palabra okla, que es comida, alimento, consumir, devorar, quemar, mantenimiento. O sea, lo que está diciendo es que naturalmente Dios le da el alimento al ser humano para que mantenga su vida. Eso es lo que está diciendo. Y esa palabra mantenimiento es un verbo. Es el verbo vocal imperfecto, tercera persona masculino singular. No. Perdón. La palabra alimento es sustantivo femenino singular absoluto. Y aquí tengo el verbo ser, la palabra que dice será, y es el verbo vocal, que es imperfecto, persona masculino singular, que quiere decir acontecer. Y aquí nos da una cantidad de palabras que es interesante ver dentro del contexto del texto. Bueno, hermanos, así vamos construyendo y se va sabiendo, por ejemplo, el contexto de las palabras. Ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento, nos vamos a ir a Juan 3:16, Juan 3, versículo 16, y vamos a ver qué nos dice. Dice, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ok, eso es lo que dice porque lo estamos leyendo en español. Pero
veamos lo que dice en griego. ¿Cómo lo dice? Aquí está la transliteración del griego al hebreo. Y aquí dice outo, autogar, agapao, autogar, agapao, ojo, feos, ojo, la palabra cosmos, la palabra hoste y así sucesivamente. Vamos leyendo ahí para que ustedes sepan cómo se lee el griego. Ahora, lo que nos dice aquí la transliteración es lo siguiente. Así, porque amó el Dios a el mundo, de modo que al Hijo, a él unigénito dio, para que todo él confiando hacia adentro a él no sea destruido, sino esté teniendo vida eterna. Por qué está así como hablando como hablaría eh, una persona que está aprendiendo recién el idioma español? Por qué parece raro? Porque aquí lo que está hablando, lo que aparece la conjugación del verbo. Entonces, por ejemplo, la conjugación, aquí la conjunción, ¿por qué se lee, por qué amó el Dios? Porque está hablando aquí de un artículo, el artículo que es él. Entonces, el Dios a este mundo. Y aquí la palabra mundo es la palabra cosmos y es la palabra que no se refiere a mundo como a hombres, sino se refiere a creación, a creación, cosmo, cosmeo, a belleza. De ahí viene la palabra cosmético. Ok, entonces así vamos encontrándole el sentido al texto. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra unigénito. Unigénito que es un adjetivo acusativo singular masculino, que es la palabra monogenes, que es único nacido, es decir, que es solo de él, que es solo de él. Entonces, potente esa palabra unigénito, es poderosa, hermanos. Y aquí está el verbo aoristo medio. Estos verbos aoristos son verbos antiguos que está hablando de un pasado que quedó en el pasado, pero queda presente porque ya ocurrió y siempre está ocurriendo. Entonces, aquí dice sea destruido. Este sea destruido está diciendo que ya fue destruido de una vez y para siempre y siempre continúa siendo destruido. Por eso es importante que en el griego, sobre todo, nosotros leamos esta palabrita amarilla que nos dice aquí, lo que es un verbo aoristo. Confiando es un verbo activo. Aquí, ¿qué quiere decir que este verbo presente activo? Es que nosotros tenemos que confiar siempre, no confiar una vez y para siempre y se acabó, como pasa aquí en el aoristo, sino que este es un verbo presente activo, o sea que está constantemente, vamos confiando en el Señor. Y esta fe que vamos teniendo no es nuestra, sino que es una fe del Hijo que va hacia adentro hacia adentro a Él. Eso es importante. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, con esto los dejo aquí.
Lo dejo con esto, ya terminamos la lección de hoy. Yo quería mostrarles simplemente estos programas para que ustedes vayan estudiando de a poquito, no se vuelvan loquitos. Si usted ya sabe usar estos software, estos programas, usted me dice, pastor, quiero saber más del léxico, y ahí yo les voy a entregar más información. Bien, el resumen de hoy día, de la clase de hoy, es el siguiente. Herramientas de interpretación. Vimos las herramientas contexto, que son las herramientas del contexto inmediato, contexto histórico y contexto canónico. Y vimos la gramática, que vimos la gramática del uso del hebreo y griego bíblico, porque es importante las herramientas del léxico, que son las herramientas VIN, herramientas Strong, y hay muchas más también. Y el uso de la web logoscalogos.com. Bueno, hermanos, espero que haya sido una bendición para ustedes, como para mí también lo fue el estar con ustedes. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Gracias. Dios los bendiga.